La buena obra que empezó Dios la terminará en el gran día final. Ese es el proceso maravilloso de lo que Dios hace en la vida cuando una persona empieza a vivir con Jesús. Y en el proceso de la santificación van a haber momentos difíciles y tormentosos, pero Dios lo va a perfeccionar con la bendición del Espíritu Santo en su caminar con Jesús en la vida del cristiano. Y el cristiano llegará a ser perfeccionado, porque cuando Dios lo llamó con un propósito santo, y Él va a terminar con Él esa maravillosa bendición en la vida del ser humano. Por eso, mis amigos, en el caminar cristiano, nuestra conexión con Jesús es fundamental para proseguir el blanco, para proseguir el camino. Jesús, nuestro modelo, nuestro ejemplo. Él es el ejemplo que debemos de imitar siempre. Jesús, el modelo, nuestro modelo a seguir. Mis amigos, gracias a Dios, una vez más, estamos aquí para seguir continuando estudiando el maravilloso repaso de la lección de la escuela sabática. Y qué bendición que cada día, cada semana, tú entres al canal de YouTube y puedas escuchar comentarios sobre el breve repaso de la lección de esta semana. Y una vez más, como de costumbre, pedimos a Jesús, al Espíritu Santo en oración, para que venga y nos acompañe y nos enseñe el camino que debemos de seguir. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por el mensaje de tu palabra en este momento. Pedimos tu dirección, que nos hables a través de la lección de la escuela sabática y enséñanos el camino. En Jesús oramos. Amén. Bueno, mis amigos, ya nos encontramos en la lección número 6, y la lección número 6 lleva como título Confianza solo en Cristo. Confianza solo en Cristo es el título de la lección número 6 de esta semana. Y vamos a leer el texto bíblico que tenemos aquí en consideración. A fin de conocer a Cristo y la virtud de su resurrección y participar de sus padecimientos, hasta llegar a ser semejantes a Él en su muerte, para llegar de algún modo a la resurrección de los muertos. Libro de Filipenses capítulo 3, versículo del 10 al 11. En la lección de la semana pasada de la escuela sabática vimos que el apóstol Pablo afirma que los creyentes deben de brillar en este mundo a realizar buenas obras que están centradas en Cristo, no en sí mismo, sino en Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús es el modelo, Jesús es el ejemplo, y toda obra que nace del Espíritu Santo en la vida del creyente es la obra que se centra en Cristo, por Cristo y para Cristo, para que la honra y la gloria no sea del hombre, sino sea de Cristo, porque el que hace el trabajo, el cambio, es el Señor Jesucristo. Pero ahora, la lección de esta semana, el apóstol Pablo enfoca su atención en la necesidad de confiar únicamente en Cristo. ¿Para qué? Para la salvación. Por eso que el apóstol Pablo expresa su preocupación por la influencia de falsos maestros que promovían un enfoque basado en la carne, lo que distorsionaba el verdadero mensaje del evangelio y ponía en peligro a toda comunidad cristiana de Filipos. Parece que una forma de falsa enseñanza similar a la de Galacia estaba creando cierta confusión acerca de lo que los cristianos gentiles deberían de creer y hacer para ser salvos. Por ese motivo el apóstol Pablo aborda este asunto con mucha seriedad, ya que estaba en juego el mensaje del evangelio. El apóstol Pablo estaba tan preocupado por la infiltración de falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas e incluso de sus enseñanzas. Por eso que él describe a este tipo de personas como perros, como malos obreros. Son términos muy severos que Pablo utiliza para expresar un menosprecio y una desaprobación. ¿Por qué? Porque estaban creando disensión, desaprobación. Estaban creando una infiltración de parte del enemigo para destruir el pueblo de Dios en la tierra. Pero gloria a Dios,
Dios siempre cuida a su pueblo, Dios siempre cuida a su iglesia, y Dios usó al apóstol Pablo para que el apóstol Pablo sea el canal que ayude en el nombre de Jesús a que la iglesia se mantenga fuerte y firme y no crea en esos perros, en esos malos obreros que vienen disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Al abordar estas cuestiones en Filipos, Pablo ofrece valiosas lecciones acerca de cómo lidiar con esas falsas enseñanzas. Estas lecciones son cruciales para la iglesia de hoy, que sufre por doquier, en mayor o menor grado, el ataque de parte del enemigo, que trabaja el enemigo por falsos maestros. Por eso que nosotros tenemos que centrarnos en la lección de esta semana, porque la lección de esta semana nos va a ayudar a nosotros, cómo nosotros podemos contrarrestar esas falsas enseñanzas. Por eso que la lección de esta semana tiene 3 puntos muy importantes. El primer punto es alegrarse en el Señor. Es lo contrario a confiar en las fuerzas humanas. No confiar en el ser humano, confiar solamente en Cristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y cada vez que confiamos en Cristo nos alegramos, le alabamos y lo glorificamos. Por eso que nuestra confianza es Jesús, el Dios Todopoderoso. Y es lo que dice la lección de la escuela sabática. Nuestra confianza totalmente en Cristo, el Señor y el amo. Solo en Cristo, solo en Él. Ahora, la lección también tiene como objetivo en esta semana una conversión genuina, conduce a un ámbito y a un cambio radical de la confianza en la carne a la confianza en Cristo. De lo que fuimos en el pasado, confiando en nosotros, ahora cuando hemos aceptado a Jesús, ahora vivimos una nueva experiencia en Cristo Jesús. Y el punto número 3 también que tiene la lección de escuela sabática es que conocer a Cristo es una experiencia progresiva. A medida que nos acercamos, nuestra intimidad con Él se profundiza cada vez más y más y más. Y esa intimidad es un encuentro muy personal entre Dios y nosotros. ¿A través de qué? A través del culto matutino, a través del culto vespertino, a través de la oración, a través del ayuno, a través del estudio de la palabra de Dios, a través de todos los aspectos espirituales. Tenemos intimidad y eso es lo que Dios quiere, que se profundice, porque cuando tenemos intimidad con Cristo en la vida espiritual, que ese es el sentir de Jesús y eso es lo que describe el Evangelio, la intimidad con el Evangelio, la intimidad con Cristo Jesús nos va a llegar a seguir creciendo hasta el gran día final cuando lo veamos a nuestro Redentor y Señor, cuando venga por segunda vez y lo miremos cara a cara. Entonces Dios hace un llamado a tener una comunión de espiritualidad para poder ver el glorioso evento maravilloso de la segunda venida de Jesús. Entonces, mis amigos, vamos a ver el primer tema de la lección de la escuela sabática. Y dice que debemos de alegrarnos en el Señor. Y alegrarse en el Señor es lo contrario a confiar en nuestras propias fuerzas humanas. Y para esto vamos a ver algunos textos del libro de Filipenses. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Libro de Filipenses capítulo 3, versículo del 1 al 3. Con estos 3 versículos del capítulo 3 del libro de Filipenses, Pablo introduce una advertencia contra el orgullo resultante de los logros humanos. La exhortación de Pablo es: debemos de regocijarnos en ¿quién? En el Señor y no en el esfuerzo humano. Regocíjense en el Señor. Por eso que en el versículo 1 Pablo expresa un concepto que se encuentra muy a menudo en el Antiguo Testamento, especialmente en los libros de Salmos. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo debemos de alegrarnos, de cómo debemos de regocijarnos en el Señor. Señor, el Rey se alegra en tu poder. Mucho se goza en tu salvación. Salmos 21, verso 1. Alégrense en el Señor y gócense justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Salmos 32, verso 11. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él y se gloriarán todos los rectos de corazón. Salmos 64, verso 10.
Por otro lado, la exhortación a alegrarse en el Señor se destaca repetidamente a lo largo también en el libro de Deuteronomio. Por eso que debemos de gozarnos en el Señor por su benevolencia que tiene por cada uno de nosotros en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Sobre esto también dice el apóstol Pablo, nos regocijaremos ¿en quién? En Cristo. También puede significar esa maravillosa palabra de expresión que debemos de regocijarnos en Cristo, también tiene como significado, nos jactaremos en Cristo Jesús, o también podríamos decir, nos gloriaremos en Cristo Jesús. Pablo utiliza una palabra muy significativa para destacar el hecho de que la confianza en Cristo y la confianza en los esfuerzos humanos son mutuamente excluyentes. Una cosa invalida naturalmente la otra. En ese sentido, la expresión usada aquí por Pablo se asemeja mucho a lo que él dice en el libro de Gálatas. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas capítulo 6, versículo 13 al 14. Donde de repente a quienes se glorían en la carne, y a diferencia de ello afirman que su único motivo para gloriarse es la cruz de Cristo. La expresión de gloriarse en la carne se refiere a los esfuerzos humanos realizados con el objetivo de obtener la salvación. Y nadie se va a salvar por las obras humanas que uno puede llegar a hacer. Absolutamente. Nadie va a entrar al cielo. Por eso, todos, tú y yo, pecadores que somos, porque somos pecadores, vamos a llegar a entrar un día por la gracia del Señor Jesucristo, por su bendición, por su misericordia. Tú un día y yo vamos a entrar al cielo únicamente ¿por qué? Por la maravillosa gracia, esa maravillosa obra redentora, transformadora que se inició ¿dónde? En el jardín del Edén, de acuerdo al libro de Génesis capítulo 3, versículo 15, con el mensaje del protoevangelio. Ahí aparece el mensaje de la gracia, ahí aparece la salvación ¿para quién? Para Adán y a Eva, y esa maravillosa salvación se sigue efectuando. Por eso que no debemos de confiar en nuestros esfuerzos. No debemos de confiar en lo que nosotros somos, porque somos pecadores, somos así por naturaleza. Nuestra tendencia humana es así, degradante. Pero Jesús nos muestra el objetivo de la salvación. Y el objetivo de la salvación, ¿quién es? Es Él. El justo vivirá por la fe. El hombre vive por fe y para fe. Y el hombre es salvo por la justificación que Dios le da por sus maravillosos méritos y le otorga al hombre para que el hombre sea salvo. Entonces, mis amigos, entendamos este punto muy importante. La salvación está gratis, está abierta para cada uno de nosotros. Sin embargo, cuando se trata de la salvación, los cristianos nos ponemos en una situación de confianza en nuestros propios esfuerzos humanos. Y tristemente, eso no es así. Nosotros no debemos de poner nuestra confianza en nuestros propios esfuerzos humanos, de ninguna manera. De hecho, dependemos completamente ¿de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Y qué es eso? Depender únicamente de sus méritos, que Él logró por ti y por mí en la cruz del Calvario. Su mérito, una vida perfecta, es lo que nos garantiza a nosotros que somos salvos por Él. Porque no hay un nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en quién? En Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Es probable que cuando Pablo se haya referido a esta idea, cuando dijo que se gloriaban en Cristo, es regocijarse en el Señor y gloriarse en Cristo Jesús. Son conceptos muy paralelos, como lo describe el libro de Salmos. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Libro de Salmos, capítulo 34. Amigos, la salvación viene de Cristo. Él es nuestro fundamento, nuestro ejemplo y nuestro modelo. Él es el que nos salva, Él es el que nos redime, Él es el que nos acepta, Él es todo de nosotros. Por eso que debemos de gloriarnos, debemos de glorificar, regocijarnos en Cristo Jesús por todo lo que Jesús ha hecho y sigue haciendo. Imperfectos, pero sigue haciendo por su misericordia y lo seguirá haciendo por sus maravillosos méritos. Por eso que cada día confiemos en la cruz de Jesús, confiemos en Jesús, confiemos en Él. Lo dio todo, por cada uno de nosotros y sigue trabajando en ese anhelo y en ese propósito.
Ahora, la segunda parte de la lección de la escuela sabática lleva como punto importante que de la confianza en la carne a la confianza en Cristo. La advertencia de Pablo en Filipenses. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos de la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 3. Esta advertencia de Pablo está en contra del orgullo resultante de algunos logros humanos, como vimos anteriormente, y que está desarrollada en los versículos 4 y 6, como dicen las Escrituras. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Libro de Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6. La expresión confianza en la carne es clave en el libro de Filipenses, donde se aparece 3 veces. Como se dijo anteriormente, en Filipenses 3:3, Pablo contrasta la confianza en la carne con el regocijo en Cristo. Y en Filipenses 3 describe algo muy interesante. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Con esta declaración, el apóstol Pablo sostiene que ningún otro judío había tenido tanta confianza en la carne como él, por lo que él hacía. ¿Confianza dónde? En las obras. Por ese motivo, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 presenta, como dicen las Escrituras, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Filipenses capítulo 3, versículos del 5 al 6. En estos 2 versículos presenta 7 razones por las que él, más que nadie, podía tener una confianza en ¿qué? En la carne, una confianza en sí mismo. ¿Por qué? Porque lo que había hecho lo tenía en alta estima desde un punto de vista humano. Por eso que aparece ahí 7 aspectos fundamentales de una confianza en ¿qué? En la carne. Y número 1, circuncidado al 8º día. Número 2, del linaje de Israel. Número 3, de la tribu de Benjamín. Número 4, hebreo de hebreos. Número 5, fariseo. Número 6, perseguidor de la iglesia. Y número 7, un hombre irreprensible. Curiosamente, la lista de Pablo comienza con la circuncisión y concluye con la conducta intachable. Parece que Pablo creía anteriormente que sus esfuerzos le asegurarían la salvación. ¿Dónde? Para el cielo. Por más lo que él estaba haciendo, pensaba que todo eso era algo meritorio para con él, para llevarlo Jesús al cielo. Pero no es así. El evangelio no es así. El evangelio es salvación por la fe en Jesús, en una obediencia, por amor hacia él. Ese es el evangelio. El evangelio no es salvación por lo que yo hago, me voy a salvar, por lo que yo hago haciendo bien, no. Nosotros no podemos humanamente, pero sí con Jesús, en su amor divino. Él en nosotros podemos llegar a hacer grandes cosas, pero confiar en nosotros por lo que hacemos y nos vamos a salvar, estamos viviendo engañados. Y esa es la idea que el enemigo siembra en el corazón del ser humano dentro de la cristiandad. Por eso que Pablo, a través de los evangelios, a través de sus cartas, va a describir el verdadero propósito de la salvación, que solamente la salvación está centrada ¿en quién? En Cristo. Él es el Redentor. Sin embargo, al conocer a Cristo se dio cuenta de la ineficiencia de sus logros para labrarse, para salvarse. Ahora vamos a ver los siguientes 3 versículos que se van a ver en este capítulo de lo que describe al libro de los Filipenses en el capítulo 3. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura,
para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Libro de Filipenses capítulo 3 versículo 9. En estos versículos Pablo contrasta su vida posterior a la conversión con sus experiencias previas. Los términos ganancia y pérdida se destaca en este breve pasaje. Lo que era una ganancia para Pablo llegó a ser nada, y ahora en su conversión tenía ¿quién? Tenía a Jesús, y en su corazón, y era lo más importante para él, y eso era lo mejor de una ganancia que ahora tenía con Cristo, porque ahora estaba sellado para vida eterna. En su mente estaba el evangelio de Jesús. Por amor a Cristo, todo lo que él había acumulado en su vida pasada, ahora cuando él aceptó a Jesús, decidió tirar toda la vida pasada, porque llegó a ser como una basura, como algo que no sirve, porque consideró todo esto y lo perdió todo esto. ¿Por qué? Por amor a nuestro Señor Jesucristo. Por tal motivo, todas las cosas que Pablo acumuló antes de caer del caballo cuando estaba dirigiéndose a Damasco, él lo consideró como algo perdido por el amor que tenía a Cristo, y hace aún más notable el énfasis que en el cambio ocurrió de una manera de pensar. De lo que él pensaba antes, ahora pensaba diferente. Antes se gloriaba en la carne, antes se gloriaba en las buenas obras que estaba haciendo, pero ahora se gloriaba en Cristo. Y todo lo que él había pensado antes de caerse del caballo, ahora, después de caerse del caballo, entendió el verdadero sentido del propósito de la salvación efectuada en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis amigos, hay 7 elementos muy importantes que no debemos de olvidar, y lo que el ser humano siempre hace, justificándose y tratando de poder enmendar lo que está haciendo como una justificación para poder encontrar un camino a sí mismo para la salvación. Y déjame decirte, hagas lo que hagas, todos nosotros no debemos de confiar en lo que estamos haciendo. Puedes tener un cargo en la iglesia, puedes haber participado y ser una persona de gran influencia, incluso dentro del pastorado, dentro del ministerio. Puedes tener cualquier título y que hayas desempeñado por mucho tiempo, pero nada de eso te da méritos. Los únicos méritos que nos da a nosotros para entrar al cielo es los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis amigos, estos son considerados para Pablo como una cosa perdida, porque pensó en esas obras antes de caerse del caballo, pero ahora Pablo tenía algo muy bonito y el sublime valor para con su vida, que era conocer a quién, al Señor Jesucristo. El conocimiento de Cristo puso todas las cosas de la vida de Pablo en una perspectiva correcta. Pasó de confiar en la carne a confiar en Cristo, de una justicia centrada en la ley a una justicia centrada en Cristo, completamente dependiente de la fe en la maravillosa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino es un don que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y el que lo acepta, lo toma y vive bajo esa maravillosa promesa de salvación, experimentará en el nombre de Jesús la vida eterna cuando Jesús venga por segunda vez. Mis amigos, ahora vamos a ver la tercera parte de la lección de la escuela sabática. Y la tercera parte es conocer a Cristo, que es una experiencia progresiva. Poco a poco, de poco a poco, vamos yendo a más, a más, a más, profundizándonos en el mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas de Jesús. El texto bíblico dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 10. En este versículo Pablo indica que el fin de su vida era ¿qué? Conocer a Cristo. Qué lindo, ¿no? ¿Cuál era el propósito de la vida de Pablo? Conocer a Jesús. Qué lindo que eso debe ser también nuestra experiencia. Nuestro propósito de la vida, del día a día, conocer a Jesús. ¿Y cómo podemos llegar a conocer? Siempre lo menciono, siempre lo digo, y siempre vas a estar escuchando ese tipo de mensajes, porque es la verdad. La única manera de poder conocer a Jesús es a través de una relación con su palabra, el libro sagrado, la Santa Biblia, el único libro que nos muestra el camino de la salvación, el único GPS que nos lleva siempre al cielo. Y aquí encontramos mensajes maravillosos, que eso debe ser nuestro deseo de nuestro corazón todos los días, de llegar a conocer a Jesús
a través de su palabra. El hecho de que se mencionen los sufrimientos, la muerte y la resurrección de Cristo sugiere que conocer a Jesús implica no solamente una experiencia cognitiva, sino también una relación, un proceso de crecimiento gradual. Aunque esta idea está implicada de algún modo en el texto de Filipenses 3:10, de lo que acabamos de leer, pero Pablo profundiza en ella, en estas expresiones de estos versículos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos en una misma regla, sintamos una misma cosa. Libro de Filipenses capítulo 3, versículo del 12 al 16. Además, él es consciente de que un conocimiento más profundo de Cristo es un proceso de crecimiento gradual. Eso fue el sentir del apóstol Pablo. Ese es el sentir que debe Dios producir en nuestro corazón, el deseo y el anhelo de conocer más a Cristo. Por otra parte, amigos, el apóstol también es consciente de que solo en la resurrección se va a llegar a alcanzar un conocimiento más completo de Cristo. Esta idea parece ser usado en el contexto de la afirmación de lo que dice el libro de Filipenses. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, versículo 12. A continuación, Pablo explica cómo persigue la meta descrita en el libro de Filipenses, donde él dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El libro de Filipenses, capítulo 3, versículos del 10 al 11, sugiriendo que la tarea es doble. Olvida lo que está o quedó atrás y extiéndete a lo que está delante. Sin embargo, lo primero no está asociado de lo segundo. De hecho, Pablo se refiere a ambas cosas con una sola acción cuando dice una cosa hago. Esta única cosa está impulsada por un propósito claro: procurar el premio del soberano llamado celestial de que Jesús hace en cada uno de nosotros. Entonces, una cosa debemos hacer que debe estar impulsada a seguir el camino de la salvación de Jesús. Por eso, mis amigos, el premio y el llamado se refiere a lo mismo, por lo que dice en el libro del capítulo 3, del versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Esto tiene el sentido de el premio, que es el llamado de Dios por medio de Jesús. Es probable que Pablo está usando aquí metáforas de la resurrección cuando conocerá plenamente a Cristo. Hasta ese entonces, los creyentes están llamados a seguir creciendo en el conocimiento de Cristo mientras procuramos llegar a ver ese maravilloso premio que Jesús nos dará a cada uno de nosotros. Entonces, mis amigos, la lección de la escuela sabática de esta semana nos muestra que debemos de confiar en Jesús, que debemos de confiar en sus méritos, que debemos de profundizar, de caminar, de entrelazar cada día, cada momento, cada minuto y segundo de nuestra vida, conectarnos con el Señor del cielo. Nuestra confianza, sus promesas, nuestra confianza en Él, en alguien que nunca nos va a defraudar. Alguien nos puede defraudar, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, pero hay que amarlos porque es nuestra familia, incluso a nuestros enemigos también. Pero a quien debemos de poder mirar, al que nunca nos va a fallar, es el Señor Jesucristo. Entonces, mis amigos, yo te invito para que la lección de escuela sabática de esta semana haya un impacto en cada uno de nosotros y nos ayude a tener confianza únicamente en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de confiar todos los días hasta el final. Y cuando confiemos a Jesús hasta el final, el Señor Jesús hará
bendiciones tremendas en su resurrección, que va a traer a todos, cuando Él venga, va a traer a todos a la resurrección en su nombre, que serán benditos para vida eterna. Y ese es el anhelo de Dios. Pero aprendamos a tener confianza en Jesús y olvidar todas las cosas que el enemigo siembra en nuestra mente para distorsionar el propósito del Evangelio. Entonces sigamos con fe, avanzando por fe y para fe, creyendo todo lo que la palabra dice, con un propósito con lo cual Dios nos muestra su salvación en sus méritos. Entonces, mis amigos, vamos a orar para que Dios crea esa confianza cada día más en ti a través de lo que tú decides de estudiar y seguir estudiando y aprendiendo más de Dios a través de la vida espiritual, teniendo una vida de comunión y una vida íntima a través de la comunión con el Señor Jesucristo. Vamos a orar, mis amigos. Querido Dios, gracias por la lección de esta semana. Ayúdanos a tener confianza total en ti y ayúdanos a depositar toda nuestra vida en tus manos. Guarda de tus hijos, que nadie confíe en sí mismo, que nadie confíe que lo que hace es para bien, para uno mismo, para salvarse. No, esa es una mentira del enemigo. Mas ayúdanos a confiar en ti y a seguir solamente confiando hoy y siempre en tu nombre. Gracias, Dios, por tu palabra. En Jesús oramos. Amén. Mis amigos, una alegría poder verlos una vez más por medio del YouTube. Que el Señor Dios lo bendiga y los guarde a cada uno de nosotros. Dios lo bendiga. Bendiciones. Bye.